Xavier Caño Tamayo, periodista y miembro de ATAC y coautor del artículo titulado TTIP, la dictadura escondida de las corporaciones transnacionales. Gracias por estar con nosotros hoy en Mundurama. Buenas tardes. Antes de nada, una pregunta directa y tal vez difícil. ¿Qué es TTIP? Son las siglas en inglés del Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversión que negocian ahora en secreto Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Y cuáles serían los objetivos de este tratado? Los objetivos confesados, porque aunque lo han negociado en secreto desde que se inició esto formalmente el 13 de junio del año pasado, creo que fue, sí, del año pasado, el objetivo confesado, digo, es crear un área comercial la más grande del mundo, ¿no?, entre Europa y Estados Unidos. Pero en realidad eso es una cortina de humo. Sí que les interesa un área comercial enorme, pero sobre todo les interesa eliminar los controles y regulaciones y normas para la inversión, para los inversores, para las empresas que se trasladan, se deslocalizan, se dice a veces, a otros países, ¿no? No de origen, de Estados Unidos a Europa, y de Europa a Estados Unidos o a otros lugares del mundo. Entonces, la voluntad, el objetivo es eliminar normas, eliminar reglas, eliminar controles, todo aquello que pueda disminuir los beneficios de las corporaciones transnacionales o multinacionales, como prefiráis. Y al mismo tiempo, además, reducir también el control democrático. El control democrático automáticamente se reduce, va desapareciendo, porque se instauran entidades que no tienen que ver nada con la práctica democrática, incluso con la más gastada o con errores como es la del Reino de España actualmente, ¿no? Es decir, porque en ese caso ya los parlamentos no pintan nada, ¿no? Mira, hay un ejemplo muy sencillo que ocurrió entre Philip Morris, que es una transnacional de origen estadounidense, y la República de Uruguay, por un tratado bilateral de Suiza con Uruguay. Entonces, la filial de Philip Morris en Suiza demandó a la República de Uruguay porque el gobierno de Uruguay ordenaba poner en los paquetes de tabaco que fumar perjudica seriamente a la salud. La Philip Morris consideró que eso perjudicaba sus beneficios y la demandó a la República ante un dicho pretendido tribunal que no son más que 3 abogados caros, privados, y con una demanda de más de 1.700 millones de dólares. Te digo esto porque, respondiendo a tu pregunta de que la soberanía democrática desaparece, realmente es como trasladar todo, la economía y todo, a Chicago en los años 30. Lo que interesa es el beneficio y para eso lo que haga falta. En este caso no se recurrirá a metralletas Thompson ni a asesinatos en la calle, como hacían los gangsters en Chicago, pero sí a cualquier otro medio que facilite tener más y más beneficios a las transnacionales. Es algo que llama mucho, ¿no?, la atención, la privatización de la justicia. Tú mismo has dicho que no son más que 3 abogados caros, es esa especie de tribunal privado. Esto sucede en varios tratados bilaterales que campan por el mundo y hay bastantes demandas puestas por ahí. Pero lo malo del TTIP es que eso lo eleva a una categoría que no ha surgido nunca, ¿no? De tal manera que la existencia de esos pretendidos tribunales lo que puede conseguir es que los gobiernos de Europa, aunque no sean los que más nos gusten, ni siquiera puedan hacer la pequeña tarea o la tarea menor de proteger derechos sociales, de proteger el medio ambiente, etcétera, porque habrá medidas o reglas o leyes que no se atreverán a elaborar y promulgar ante el temor de que una corporación de estas los demande y tenga que pagar las costas, que son millones de dólares, y luego la demanda que sea, que siempre son multimillonarias. ¿Y no existiría la posibilidad de que uno de esos estados que en estos momentos forma parte de la Unión Europea directamente decidiese no, yo no voy a hacer caso a esos 3 tipos que se han juntado? Vamos a ver, en este momento hay una esperanza, hay un movimiento ciudadano en contra, no solo aquí en el Estado español, sino en Europa y también en Estados Unidos.
y si la presión aumenta, es posible parar el tratado. Ya sucedió en 1995-98, no recuerdo exactamente la fecha, que la movilización ciudadana paralizó la firma de un tratado que se llamaba Acuerdo Multilateral de Inversiones, que era claramente el precedente del TTIP. Claramente en el sentido de que también buscaba eliminar cualquier norma, cualquier control, cualquier regla contra los inversores, las empresas inversionistas, para poder tener más beneficios, ¿no? Entonces, se hizo entonces, se puede hacer ahora, y en este momento ocurre además que incluso el Fondo Monetario Internacional no ve claro estos mecanismos de pretendida regulación y de solución de conflictos, y en el caso de la Unión Europea, Alemania está en contra claramente, y probablemente Francia también. Como el TTIP, que lo querían firmar antes de acabar 2014, pero por lo que vamos sabiendo, probablemente no se firme hasta finales de 2015, con lo cual hay tiempo para presionar. Además, tendrá que ser aprobado y ratificado por los parlamentos, en el caso de Europa, por el Parlamento Europeo. Entonces cabe la posibilidad de armar suficiente ruido como para que los parlamentarios finalmente decidan una mayoría suficiente que no pueden aceptar ese tratado. ¿Crees que el grupo conservador, el grupo popular que tiene la mayoría, puede ir por esos derroteros? Puede ir si, por ejemplo, Alemania, que está gobernada por conservadores, aunque sea en coalición vergonzante con socialdemócratas, si Alemania dice que se opone, evidentemente el Parlamento Europeo no se va a atrever, los conservadores del Parlamento Europeo no se van a atrever a seguir adelante. Entonces, por otras razones, porque Alemania lo que hará será negarse en redondo a este tipo de controles, ¿no?, por parte de las multinacionales. Ya ha sufrido algo de esto, porque ante el accidente nuclear de Fukushima en Japón, el gobierno alemán paralizó la construcción de nucleares por una empresa sueca y otra, que han demandado al gobierno alemán por 7.000 millones de dólares. Me imagino que finalmente ganará Alemania, pero que ya saben de qué va y saben lo perverso que puede ser este tipo de mecanismos. Hablemos ahora de los efectos concretos o directos que tendría esta unión comercial sobre los ciudadanos corrientes. Por ejemplo, uno de los casos que más llaman la atención desde aquí, desde el País Vasco, es el del fracking, porque aquí existe un movimiento bastante fuerte contestatario contra el fracking. Con esto, directamente, no habría posibilidad de prohibir el fracking. No, el fracking tendría vía libre, y el fracking ya está más que comprobado. Se continúa estudiando, se continúa observando, se continúa anotando todas las consecuencias negativas que supone. Aparte de ser un método carísimo de extracción de gas y petróleo, está comprobado, altera el equilibrio sísmico y contamina los acuíferos y intoxica la tierra, porque el fracking es algo tan elemental como inyectar agua con productos químicos muy tóxicos a miles de metros en el interior de la Tierra, a una presión brutal. Evidentemente, esto no se puede controlar como un relojero suizo controla la maquinaria de un reloj tradicional. Entonces, puede haber, y hay fugas, o sea, el desequilibrio sísmico, que puede dar lugar a terremotos más o menos grandes. La contaminación de los acuíferos, que son esenciales en tierras secas. Y en general, para la vida de la ciudadanía, los acuíferos son importantísimos. Y la intoxicación de tierra, de terrenos, esto está probado que se va a dar. Sin que en este momento sepamos qué consecuencias, hasta dónde puede llegar la intoxicación química, por ejemplo, en terrenos que ahora, dices que es a miles de metros. Bueno, sí, pero los movimientos de la Tierra y los movimientos geológicos no los conocemos todos, ni sabemos todos cómo funciona. De repente puede iniciarse un tipo de movimiento sísmico que no sea peligroso, pero que altere la composición de terrenos, de tierras, intoxicándolos con productos muy venenosos, ¿no? O sea, las consecuencias son muy negativas, muy problemáticas. No sabemos además hasta dónde pueden llegar en su negatividad, y el beneficio es que unos pocos se forran extrayendo gas y petróleo a grandes profundidades. Otra parte en la que afectará directamente a los ciudadanos será en la salud, porque
de golpe muchas cosas que hoy en día están prohibidas aquí en la Unión Europea serían, digamos, legalizadas, ¿no? Como hormonar a los animales y demás. El principio que prima en estas negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea es que ante normas diferentes se aplicará la más baja, la que menos protege, la más neoliberal, por decirlo así. Por ejemplo, en Estados Unidos no hay ni de lejos el principio de cautela de protección de seguridad de los alimentos. Y hay cosas que en Europa no se pueden hacer, están prohibidas, directamente no se pueden hacer. Y para poder hacerlas, los productores de esos alimentos tienen que demostrar, más allá de cualquier duda razonable, que aquel método, aquel procedimiento, aquel alimento es seguro. En cambio, en Estados Unidos es al revés. Quien se opone a algo tiene que demostrar, más allá de toda duda, que aquello realmente perjudica. Con lo cual, la gente, digamos, la ciudadanía, que es quien debería hacer eso, no lo hace el gobierno, desde luego, ni mucho menos, ni los parlamentos, no puede abordar eso, porque son procesos carísimos, ¿no? Largos y carísimos. Por ejemplo, en Estados Unidos se alimentan terneras con productos hormonados, ¿no? En España está totalmente prohibido utilizar las hormonas para engordar a las terneras. En Estados Unidos, los pollos, ellos son grandes consumidores de pollo, se lavan con productos con cloro, porque claro, el cloro es un producto tremendamente corrosivo y limpia lo que quieras, ¿no? Entonces, si se firma el TTIP, como se aplicarán las normas de Estados Unidos, que son infinitamente menos protectoras o nada de la seguridad de los alimentos, nos encontraremos en los supermercados ternera engordada con hormonas y pollos lavados con cloro, por ejemplo. Y a partir de ahí hay una lista bastante larga de deficiencias y de pérdida de seguridad por parte de la ciudadanía europea, pues en alimentos, en agricultura, etcétera. Tal vez una de las cosas que más fuertes o más llamativas parecen es el cambio que supondría esto en los derechos laborales de la mayoría de los países europeos. Sí, mira, para empezar hay que recordar que Estados Unidos no ha suscrito dos acuerdos, dos principios de la Organización Internacional del Trabajo, cuáles son la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, que son precisamente dos principios esenciales. Por lo tanto, en Europa se iría reproduciendo el esquema que habremos visto montones de veces en películas estadounidenses, la facilidad de despido, ningún derecho, evidentemente no hay negociación colectiva, las cosas se negocian individualmente, etcétera, etcétera, etcétera. Los horarios los que quiera el empresario, los desplazamientos, en fin, todo eso, ¿no? Y eso será algo que se irá introduciendo con mayor o menor velocidad, porque al final convertirá en papel mojado todos los derechos laborales que se han conseguido en las últimas décadas. Luego, además, están intentando crear, o parece que van a crear, una especie de comisión encargada de ir realizando los cambios en la legislación, digamos como un nido de lobistas, que estaría por encima del poder democrático y estaría ocupado por funcionarios europeos. De momento las negociaciones las llevan a cabo delegados de los gobiernos y lobistas. No hay ni un solo representante de la ciudadanía, de organizaciones ciudadanas, sociales, ni uno. Y además, uno de los mecanismos más feroces que esta gente está preparando no es ya el mecanismo de resolución de conflictos inversores de Estados, al que me he referido antes, ICDS por sus siglas en inglés, que es lo que permite demandas multimillonarias a los Estados, sino un mecanismo que es un organismo de regulación permanente, de manera que ese organismo podrá tener en sus manos, por ejemplo, los proyectos de ley de los países o las directivas de la Unión Europea y decidir que no pueden aprobarse de esta manera porque perjudican así los beneficios de tales y tales compañías multinacionales y transnacionales. Es una especie de macro secretaría que podrá pasarse por la piedra cualquier decisión de los parlamentos democráticamente elegidos.
¿Y crees que una cosa así a medio plazo puede ser realmente factible? Es decir, en Europa, viendo por dónde están yendo los tiros o las tendencias políticas o sociológicas, ¿crees que los estados que ahora sí que podrían firmar en 5 o 10 años, crees que estarían dispuestos a seguir cumpliendo con una cosa así? No lo sé. Yo la verdad es que lo que espero y de lo que estoy convencido es de que esto se frena si la ciudadanía se mueve. Y la ciudadanía no tiene que moverse toda al 100%, ni al 80%, ni al 70%, ni al 60%. Stephen Hassel, que fue el hombre aquel redactor de la Declaración de Derechos Humanos, que escribió aquel pequeño librillo que se llamaba Indignaos, que revolucionó España y Europa, y que de algún modo está en el origen del 15M, movimientos sociales, etcétera. Hassel decía que los cambios profundos nunca los hace la mayoría, los hace una minoría considerable. Y vamos llegando ya a esa minoría considerable. Lo que pasa es que no va a ser fácil, no va a ser nada fácil, va a ser duro, difícil, doloroso, pero sí que es cierto que la crisis, de algún modo, que yo prefiero llamarla saqueo, porque fue crisis al principio, pero desde 2011 ya no es crisis, es un saqueo puro y duro de las rentas de las clases populares, ha agudizado la conciencia cívica de la gente, porque nos ha tocado a todos de cerca y nos ha perjudicado a todos de un modo u otro. Y si no llega a perjudicarnos todavía, sí que alguien muy cerca nuestro, pues lo ha perjudicado y ha sufrido las consecuencias. Mientras al mismo tiempo vemos cómo las grandes corporaciones, la gran banca, tiene unos beneficios indecentes. Entonces, ese aumento de conciencia cívica y la absoluta falta de habilidad, por fortuna, de esta gente, pues puede permitir que se repita, más aún incluso lo que ocurrió en el 95-98, que es paralizar la historia esa, que la metan en un cajón y que tengan la esperanza de volver a sacar de aquí unos años, pero de momento pararlo. En realidad todo esto responde a un movimiento dentro del capitalismo, de la élite directora del capitalismo, que empezó a cuajarse en 1970-71, cuando se empezó a ver que los beneficios ya no eran tan maravillosos como los que había desde los años 40 a los años 70. Los beneficios disminuían y además se empezaba a entrar en una fase de sobreproducción que impedía obtener beneficios con lo producido porque no se podía colocar o hay que colocarlo a precios inferiores. Desde ahí empezó, digamos, la contraofensiva de las élites, que se materializó sobre todo en Nixon primero en Estados Unidos y luego en Reagan en Estados Unidos también y en la Thatcher en Gran Bretaña, en Reino Unido, que fue el empezar a rebajar impuestos a los ricos, atacar el movimiento sindical, empezar los recortes sociales, etcétera, etcétera, que luego lo hemos conocido perfectamente a partir de 2009-2010. Entonces eso forma parte de un todo de la élite capitalista que de ningún modo está dispuesta a renunciar a unos beneficios que aumenten exponencialmente. Entonces, sí, y para ellos el TTIP es una herramienta fundamental, una herramienta total, porque eso además repercutirá en las relaciones tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea con terceros países. Es una especie de maniobra perversa en la que la ciudadanía no puede ganar nada. Por más que ellos digan que va a haber un aumento del PIB, por ejemplo. Pero claro, el aumento del PIB que dicen ellos, la gente de la Comisión Europea, por ejemplo, es ridículo. Si hay un aumento del PIB del 1%, pues para ese viaje no hace falta forjas. Y tenemos referencia de consecuencias de otros tratados de libre comercio e inversión. Por ejemplo, el NAFTA, el tratado entre Estados Unidos, Canadá y México. Sabemos ya, porque ya casi cumple 20 años de NAFTA, que se destruyeron 1 millón de empleos en Estados Unidos. Otros tanto en México, y además en México se precarizó el trabajo hasta llegar en algunos casos a la situación de semiesclavitud. Y además se fueron al garete muchísimas pequeñas y medianas empresas. Y solo ganaron unas pocas grandes empresas, tanto estadounidenses, sobre todo, pero también mexicanas. Entonces tenemos un espejo. Esto no es una discusión bizantina sobre el sexo de los ángeles. Están los hechos, están los datos, y sabemos que van por ahí. Entonces todas las bondades que pretenden vendernos no son tales. Es mentira, sencillamente es mentira.
O sea, dar patente de corso a las grandes empresas, a las corporaciones transnacionales, a la gran banca, significa, de entrada, condenar a la pequeña y mediana empresa, a la pequeña y mediana banca. Porque no podrán competir, porque esta gente, sin normas, sin reglas, sin control, pues hará lo que le dé la gana y los otros no podrán competir. Y así es bastante sencillo. Has mencionado a Thatcher. Es, por lo menos parece irónico, que esa élite capitalista que desde los 70, como tú bien has dicho, ha ido tendiendo hacia esa perspectiva casi minarquista de dejar al mercado funcionar, ahora sea precisamente el que cree un aparato supraestatal gigantesco para asegurarse precisamente las ganancias del capital. Sí, exactamente, el verbo es asegurarse. El problema del capitalismo es que en su ADN tiene el desastre y la destrucción. ¿Por qué? Porque necesita beneficios. Pero lo malo es que los beneficios han de crecer. Pero lo peor es que han de crecer exponencialmente, es decir, cada vez más. Si una empresa, por ejemplo, este año gana 10 y el que viene gana 8, no dirán, no hemos ganado tanto, dirán, hemos perdido 2. O sea, lo perverso de este sistema es que necesita crecer constantemente. Y eso sin contar lo que supone, que es otro capítulo enorme, gravísimo, lo que supone la pérdida de recursos materiales. Si uno piensa que en el año 2000 el presupuesto ecológico, que es la cantidad de residuos que se pueden generar y la cantidad de recursos que se pueden utilizar, en 2000 creo que el presupuesto ecológico estaba agotado en octubre, creo recordar, o en noviembre del año ese 2000 o 2001. En 2014 el presupuesto ecológico está agotado, en marzo ya. Y en el 2050 harán falta 3 tierras para satisfacer las necesidades, no del consumo. El consumo forma parte naturalmente de la economía. Mejor decir consumismo, ¿no? Entonces, con esas perspectivas, sí, esto no tiene salida. Entonces, la élite capitalista lo que quiere es eso. Tú has utilizado el verbo perfecto, asegurarse. Asegurar sus beneficios al precio que sea. Lo han probado todo. En los años 60-70 intentaron en América Latina, que siempre han considerado que es su patio trasero y su propiedad, pues intentaron con las dictaduras que les salió mal. Cuando tuvieron que envainarse con las dictaduras militares, pues recurrieron al FMI y al Banco Mundial. Y entonces utilizaron la deuda, que aún utilizan a veces, para chantajear y para presionar. Entonces, el objetivo es que quieren asegurar sus beneficios y harán lo que sea. Y el TTIP es una herramienta feroz, perversa, que hay que rechazar. Muy bien, pues Xavier Caño, gracias por estar con nosotros en Mundrioma y hasta pronto. Gracias a vosotros.